Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a cada uno de los asistentes la participación a este espacio del semillero de la licenciatura en matemáticas. Ya muy contentos desde el programa y desde la coordinación porque ya este es nuestro segundo mes desarrollando pues esta actividad en la modalidad virtual. Y pues desde el programa y desde la coordinación esperamos seguir compartiendo con ustedes contenido de interés ya para estudiantes, para docentes, para graduados y para la comunidad en general. El día de hoy tenemos el gusto de presentar el trabajo de dos compañeros de la licenciatura en matemáticas, Jorge Mario García y Joana Mesa Más. Nos van a presentar modelado de la dinámica poblacional de abejas y de producción de miel en una pial. No sé si Jorge ya está listo para empezar. Arranca Mónica Bueno, sí. Mónica. Buenas noches para todos. Aleja, aún no puedo compartir. No sé, la tengo inactiva. No sé si dejaste, pero yo veo que dejaste de compartir. No estaba compartiendo yo. Ah, estaba compartiendo Hernán. Sí. No ¿La vas a compartir? Sí, yo voy a compartir la pantalla, las diapositivas. O si quieres, pues a mí me aparece inactivo, no sé si a ti. No me aparece, de pronto, porque estoy usando por primera vez un computador nuevo ahí que tengo, me está haciendo quedar mal. Entonces, si quieres, compartes Mario, yo, dale, ve, tan extraño. No me dejó. Pues yo intento, dice que ya está compartiendo, sí logran ver la pantalla. Sí, sí, Mario, ya es que coloqué la presentación. Ok. Maximízala, por favor. ¿La puedes maximizar? Sí, está al máximo. Ah, está al máximo, de pronto es mi computador. Lo que pasa es que vas a ver la pantalla con los asistentes, Mónica, pero ya está al máximo. No, es que el mío no estaba al máximo. Computador nuevo, me disculparán. Bueno, buenas noches para todos. Voy a poner un momentico aquí la cámara, no sé si me pueden ver. Los saludo. Espero que, primero que todo, agradezco que estén aquí, el interés por escucharnos. Espero que les guste el trabajo que hemos venido desarrollando. Para los que no me conocen, mi nombre es Mónica Joana Mesa Mazo, soy docente de la licenciatura en matemáticas y hace algún tiempo el grupo Sigma tiene un proyecto de investigación alrededor de las abejas. Entonces, yo extendí una invitación al profesor Mario. Yo tenía una idea y los dos hemos venido trabajando y la hemos hecho realidad. Perdónenme las comillas, porque realmente nos falta muchísimo. Hemos tratado de recrear cosas que pasan en la naturaleza a través de unos modelos, a través de algunas simulaciones numéricas, y hemos tenido algunos inconvenientes, los que siempre pasan, datos. Hemos hablado con algunos apicultores, aprovechando que estoy acá en Génova. Tengo unos vecinos que incluso como a 2 casas donde estoy, y he aprovechado mucho las experiencias de ellos. También he hablado con otros apicultores de otras partes, con la profesora Lina del Laboratorio de Aguas, en fin. Entonces, le agradezco muchísimo, Mario, por siempre llevarme la corriente. Realmente llevo trabajando con Mario como hace que 4 años, empezando en su tesis doctoral, y ahora pues con esta nueva idea.
Entonces, profesor Mario, si desea presentarse, por favor. Muy bien, buenas noches. Para los que no me conocen, hace mucho tiempo que no me ven por allá porque pues, estaba ausente. Este pues ha sido un proyecto muy bonito, me gustó mucho por mm, digámoslo así, como simplicidad del modelo, pero a su vez es muy complejo en otras cosas. Ahorita van a ver que tiene una gran cantidad de elementos que para ser simulados, pues digamos que hay que recurrir a una serie de herramientas especiales. Es un proyecto muy bonito, la verdad. mm, Todo este tema de la simulación de población, mm, digamos que no era mi fuerte, pero me ha gustado muchísimo. Esperamos que les guste y recibimos todas las anotaciones que nos hagan, las sugerencias que nos hagan. Muchas gracias. Entonces, dejo con ustedes a Mónica para que Ok, empiece. gracias, profesor Mario. Voy a quitar el video para que no me afecte pues aquí el sonido, que es lo que más necesitamos. Bueno, ay Dios, ay Mario, tú tienes las diapositivas, yo las iba a pasar. Pasas, por favor. Bueno, no es extraño escuchar desde hace cierto tiempo que dependemos de la supervivencia de las abejas. Son tan importantes para nuestra sobrevivencia que incluso ya se reconoce a nivel mundial un día especialmente para ellas. Es como un homenaje que se le hace. Ese día es el 20 de mayo. Y quizá ustedes se preguntarán, o ustedes, muchos sabrán más que yo, de las abejas. Entonces, casi el 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse. Y este porcentaje es muy alto, señores. O sea, es tan importante que las abejas siempre nos acompañen a lo largo de la vida, porque el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de cierta medida de la polinización. Entonces, incluso han documentales, hay incluso hasta una película, no sé si ustedes alguna vez la han visto, donde muestran qué pasaría con el mundo si desaparecen las abejas o qué pasaría con el mundo si por alguna razón ellas dejaran de trabajar, que es lo que hace en la película. Entonces, a mí me encanta esa película porque es una otra forma de llegarle a la gente para que creamos esa conciencia o cuidemos las abejas. Entonces, estamos en alerta. Las abejas corren el peligro de extinguirse y si ellas se extinguen, pues pasará algún tiempo y eso seguramente va a hacer que nosotros o algunos desaparezcamos de la tierra. Entonces, aquí hago como un llamado de que cuidemos las abejas. Diremos, ah, no, es que yo no tengo abejas al lado. Ay, no. Pero muchas veces, por ejemplo, en nuestros jardines, por alguna razón, usted tiene un jardín súper hermoso, así, mejor dicho, unas flores increíbles, y hay una colmenita chiquitica. ¿Y qué hace la gente? Ah, desbaratémosla. Entonces, mucha gente, por ejemplo, aquí ha pasado que como a 3 casas de donde estoy, había unas abejitas y tenemos unas conocidas que tienen un apiario. ¿Qué hicieron ellos? Cogen, las capturan y se las llevan. También tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, ah, sí, muy bonito, tenemos el cultivo. Ah, mire, tenemos café. Ah, vea, tenemos, qué sé yo, cualquier cultivo y están las flores así espectaculares y corremos, digámoslo, podemos fumigar por alguna razón. Ah, es que tengo una plaga y empiezan y fumigan. Y cometemos el error de fumigar cuando están las flores en su mejor momento. Entonces ahí empezamos a afectar las abejas. Entonces nosotros desde casa podemos aportar a cuidar las abejas.
Incluso no hay que matarlas. Ay, hay una abeja, matémosla. No. Mire la forma, cómo la espanta, de tal manera que no la afectes. Desde ahí podemos aportar. Continúa, profesor Mario, por favor. Entonces, desde hace siglos, el hombre se ha beneficiado de las abejas. Incluso es rico, es delicioso tomarse de pronto, yo consumo todos los días un jugo y le echo una cucharadita de miel. Otros les gusta el, no sé, están enfermos y propóleo. Que a mí me gusta, se me olvidó el nombre, esas pepitas que vienen de colores. ¿Quién me ayuda? Eh, Chontaduro. que el chontaduro con miel. No, pero el polen, ¿sí? Entonces, realmente, que la cera. Entonces, nosotros nos hemos beneficiado de ellas. Como dice una amiga que tiene un pequeño apiario, ella dice, no, es que yo soy una gran empresaria. Yo tengo miles y miles de trabajadoras y no pago salario. No tengo que pensar en pagar todos los parafiscales. No me hacen huelga. Entonces, realmente el campesino y también grandes empresarios han visto en las abejas una forma de ingresos. Entonces, voy a dar una definición chiquitica que la busqué en un diccionario que dice, ¿qué es apicultura? Se define como el conjunto de técnicas y conocimientos relativos a la cría de abejas. Entonces, muchos campesinos en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestro municipio, están viviendo o mejora su estado económico gracias a las abejas. Por ejemplo, en Colombia, el número de colmenas y la producción de miel han crecido en los últimos años. Yo leía algunos informes y ellos tenían unos pronósticos para el 2020, pero en el 2020 todo el mercado fue afectado y la idea era pasar de 3.500 toneladas a 4.000. Entonces, continúa, profesor Mario, por favor. Entonces, por ejemplo, acá unas cifras interesantes es que el 90% de la apicultura colombiana es representada por pequeños apicultores. Estos pequeños apicultores en sus tierras muchas veces ellos alquilan. Por ejemplo, yo hablaba con un apicultor y él tuvo una gran dificultad en el Quindío, porque en el Quindío están sembrando mucho aguacate. Entonces él me decía, no, Mónica, es que yo tengo un problema grandísimo acá en el Caimo, porque es que tengo alrededor el aguacate y están fumigando. Entonces lo que yo hice fue irme para los llanos, porque en los llanos puedo alquilan la tierra y él empezó pues a colocar su apiario allá. Entonces, lo que están haciendo los campesinos es en sus tierras, sean grandes o pequeñas, ellos vieron una oportunidad acá de adquirir dinero porque colocan el apiario, van y lo visitan, no tienen que ir todos los días. Como decía acá don Guillermo, porque yo he hablado con mucha gente de esto. Yo le digo, cuénteme de qué trata esto, porque realmente cuando yo empecé esto no sabía nada y ahora pues sabré 2% de lo que rodea a las abejas o 1%. Entonces él me decía, no, es que yo voy cada 8 días y no pasa nada. La ventaja de él es que no tiene alrededor cultivos como de pronto el aguacate o cultivos donde tengan que fumigarlo de manera frecuente. Otra cifra interesante es que en Colombia hay aproximadamente unos 3.500 apicultores registrados, porque habrá gente que tendrá su apiario y nunca ha hecho el proceso de ir a registrarse o simplemente lo vende, tiene en su casa una tiendita y no pasa de ahí. De estos 3.500 apicultores se están generando alrededor de 7.000 empleos directos y unos 20.000 empleos indirectos.
Estas cifras tienden a subir, tienden a aumentarse. Sin embargo, pues en muchas ocasiones son afectadas por las malas prácticas. No solamente en la parte de la apicultura, sino en otra parte del manejo de otros cultivos, como les decía hace un rato, de la fumigación. Continúa, profesor Mario, por favor. Entonces, ¿cuál fue la idea? La idea fue una idea y como que se está haciendo realidad. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo podemos modelar la dinámica de las abejas? Pero lo que más me interesaba en ese momento era poder calcular la producción de miel. O sea, que yo supiera, bueno, yo tengo aquí un apiario y yo pudiera mirar cómo es la dinámica desde esas abejas y al final, por ejemplo, del año o de X tiempo, yo pudiera calcular al menos tener una aproximación de la producción de miel. Entonces, para eso, nosotros utilizamos las ecuaciones diferenciales, unas ecuaciones muy sencillas, compañeros, no crean que, qué sistema o qué ecuación tan sofisticada, realmente no, es sencilla, pero se puede después ir modificando, porque lo que estamos haciendo el profesor Mario y yo es entender esa dinámica tan bonita y cómo nosotros a través de lo que sabemos podemos como representarla. Quizás haya otros modelos o alguien se ha visto algo similar a lo que le estamos presentando el día de hoy. Nos comenta, por favor, porque pues saben ustedes que estamos en el mundo de la información y por mucho que uno averigüe, no podrá averiguarlo todo. Entonces, trabajamos con ecuaciones diferenciales, trabajamos con un poquito de teoría de redes, digámoslo mejor como con teoría de grafos y la parte numérica. Como las tres cosas que hasta ahora hemos usado. ¿Me regalas la siguiente, profesor, por favor? Gracias. Como ustedes saben, siempre cuando vamos a hacer alguna modelación, pues tenemos que suponer algunas cosas. ¿Cuál es la idea de nosotros? ¿Cuál es la idea de Mario y mía? Entonces, nosotros, imagínense que mañana, supongamos, mañana yo con Mario nos vamos acá en Génova, listo, vamos a crear un apiario nosotros, Mario. Entonces, nosotros tenemos una colmena, ¿sí? Una colmena, y en esa colmena vamos a iniciar nuestro gran proyecto con una población de abejas. Esa va a estar entre 7,000 y 10,000. Esto puede modificarse. Ustedes saben que esto se puede modificar. Entonces, son unos datos que necesitamos para poder hacer las simulaciones y también nosotros necesitamos estas condiciones para el problema de valor inicial que vamos a trabajar. Por otra parte, muchachos, según la literatura y según lo que nos han comentado, pues hay una capacidad de carga. Creo que se escucha por aquí algo, no sé. ¿Si le ponemos silencio o continúa así? Ok, gracias. Creo que fue el profesor Hernán que silenció. Entonces, también hay una capacidad de carga. Si yo tengo una colmena, pues no puedo llegar hasta 1,000,000 de abejas, porque los recursos se van acabando. Entonces, vamos a suponer que esa capacidad de carga va a estar entre 50,000 y 60,000. La idea es coger valores aleatorios para que no sea tan lineal. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo 10 colmenas, puede ser que todas vayan creciendo, digamos ahí, si se reproducen y va creciendo la población, pero no todas van a crecer y van a llegar, no, vamos a llegar hasta 50,001, ¿no? Tienen diferentes valores. Ahora, ¿qué tenemos acá? Nosotros podemos aquí ver una imagen que yo creo que el profesor Trujillo la podría explicar muchísimo mejor que yo.
Pero aquí tenemos como en resumen el ciclo de vida de la abeja. Entonces, este número, este 21 días, es importante para nosotros. O sea, tenemos la reina, ella deposita los huevos y ahí pasa algo. Hay un proceso que en este momento a nosotros no nos interesa. No nos interesa que larva, que pupa, no, a nosotros no nos interesa por ahora eso, no lo incluimos. Nosotros lo único que necesitamos saber es desde que ya tenemos el huevito y necesitamos aproximadamente 21 días para tener el adulto. Ese tiempo es importante para nuestro modelo. Continúa, profesor Mario, por favor. Bueno, hay otros supuestos que estuvimos buscando el profesor Mario y yo, y encontramos que vamos a asumir una tasa de mortalidad de 0.025 y esta parte de aquí quiero explicarla porque nosotros vamos a tener como dos escenarios, pensémoslo así. Vamos a tener una ecuación diferencial que me modele lo que pasa entre los 0 días hasta los 21 días, ese ciclo que estábamos hablando hace rato. Entonces, el profesor Mario y yo dijo, listo, estamos emocionados, vamos a montar el apiario y ¡pum! Ponemos las colmenas. Las compramos, lo que sea, pero ahí las ponemos. Entonces, supongamos que no hay huevitos ahí en esa colmena. Por dicho, está sin huevitos. Entonces, pasan, la reina deposita los huevitos en nuestro negocio aquí, que vamos a montar los dos, pasan 21 días. Pero en esos 21 días, pues, puede pasar, pues, no hay, digámoslo así, no hay miembros nuevos, pero pueden morir en esos 21 días las abejitas que hay ahí en esa colmena. Y después de los 21 días, o sea, a partir del día 22, la idea es simular un año, pero alguien me va a decir, ¿por qué un año? Esto es como poner un tiempo, podríamos colocar menos tiempo. Sí, es como podríamos decir, no sé, los primeros 100 días, o simulemos un semestre, o simulemos un trimestre. Esto es un número que podríamos modificar. Estos son como los supuestos del modelo. Claro está que esto se puede ajustar. Continuemos, por favor. Ahora, aquí van a dar cuenta que lo que decía el profesor Mario, que en realidad las ecuaciones que usamos son ecuaciones como muy sencillas, muy sencillas. Entonces, tenemos dos momentos. El primer momento es para cuando estamos entre 0 y T1. Pero ¿quién es ese T1? ¿De dónde viene ese T1? Resulta que nosotros pues, veíamos hace rato en el ciclo de la vida, yo no sé si hay un ruido mío o el de usted. ¿Qué es tuyo, Mónica? Estoy en silencio desde hace rato. No, estás hablando. Ah, ya. ¿Qué será que hago? De mermo volumen, no sé. ¿No habrá un ventilador por ahí cerca? Pues la verdad estoy totalmente sola. No interferencia de un radio. No, yo no tengo nada. Estoy sola. Se escucha es como un retorno. De pronto si se coloca unos audífonos se soluciona. Audífonos. Voy a buscar unos audífonos. Permítame. ¿Será que está en el celular y el computador? No, solamente tengo al lado el computador. ¿Y ahí? Ya tengo unos audífonos. Mónica, silencia el micrófono un momento, si no sales y vuelves a entrar. Ya lo silencié. Sí, soy yo. Solución, ¿me salgo?
O si quieres, siga, profesor Mario. Mónica, a mí me pasó en estos días en una clase, me salí volviendo y se solucionó. Ay, qué pena. Si quieres, sigue, profesor Mario, y explicas ahí. Bien, la idea es que consideramos estas dos ecuaciones. La primera, que es con la población A1, que representa la población de abejas en un tiempo entre 0 y T1, es decir, el momento en que arranca la colmena hasta un T1. Ese T1 se tomaron 21 días, que son los días que tardan en salir los primeros huevos. Luego se toma una O, que es la cantidad de abejas después de esos 21 días. Ya vimos la capacidad de carga, es decir, hasta dónde llegan la población de abejas. Ese lo representa la variable K, y R, que es la tasa de natalidad de las abejas. ST1, pues entonces, como les dije, es el tiempo en que la reina pone los huevos hasta que estos abren. Nosotros hemos querido incluir, y esto es una idea que nos la dio el profesor Rafael, incluir a una especie de RO, esta variable RO, o ese RO que tenemos ahí, es un numerito que se escoge donde es -1 a la n, y ese h es un valor que es entre 0 y 1. De tal manera que ese número puede ser -1, 0 o 1, ¿sí? Así que ese RO hace que ese valor de T1 cambie aleatoriamente. Es decir, unas ocasiones puede ser 20, en otras ocasiones puede ser 21 y en otras puede ser 22. La idea es que no todas todas las colmenas salgan el mismo día, ¿sí? Como esto es aleatorio, los huevos no van a eclosionar, todas las abejas no van a eclosionar el mismo día. Van a eclosionar en días distintos. Unas van a eclosionar el día 20, otras van a eclosionar el día 21 y otras van a eclosionar el día 22. Bien, para eso se incluyó esta variable ρ aquí. Entonces, la diferencia entre la primera y la segunda ecuación, pues la primera es simplemente un modelo poblacional, un malthusiano normal. En la segunda tenemos ya incluida la variable con la capacidad de carga. Y esas simulaciones, las simulaciones Mario, numéricas si que... quieres, sigo. ¿O qué? ¿O quieres continuar? Sí, dale, Mónica, dale. Ok, bueno. Pero miren que yo estaba en silencio y también escuchaba el ruido. Bueno, no sé si ustedes lo escuchaban. Continuemos. Entonces, usando ese modelo, entonces nosotros vamos a hacer les vamos a presentar algunas simulaciones, algunos escenarios que hemos logrado construir los dos. También el profesor Rafael Rentería, que maneja esta parte de redes, nos dio como esas ideas. Perturben para que no sea tan lineal, porque en realidad la naturaleza no es tan lineal. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, vamos a mostrar 3 escenarios. El primero, vamos a simular la dinámica de la población y vamos a calcular la cantidad de miel por colmena, y al final mostramos la cantidad de miel del apiario, cuando las abejas no son afectadas por nadie. O sea, ellas siguen su dinámica normal, ellas nacen, trabajan lo que tengan que trabajar y mueren. Así. Y otro escenario, un escenario 2, es que vamos a incluir un evento de fumigación. O sea, ¿qué pasa si hay una fumigación, afecta mi colmena,
cómo decae, porque mis abejas mueren, no todas mueren, hay veces sí pueden morir todas, hay veces muere una parte, según lo que nos ha dicho, y cómo esa fumigación afecta la producción de miel. Aunque la profesora Lina del Laboratorio de Aguas, cuando le presentamos esto, ella me decía, Mónica, pero sí, resulta que cuando pasa esta fumigación, en realidad la miel se contamina. Y si un apicultor pues tiene esa parte moral, ética, dice, no, yo cómo voy a vender esta miel si realmente fue contaminada. Pero pues pero la idea es, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo seguiría la producción de miel? La afectó, pero sigamos la dinámica. Ya otra cosa es que diga el apicultor, yo no puedo vender esta miel porque yo sé que está contaminada y yo sé que si la persona las consume, pues les va a hacer daño. Hay que mirar hasta qué punto la gente hace eso o no, pero no es lo que vamos a mirar en este momento. Y lo que otra cosa muy bonita, muy chévere, que estamos ahí tratando de sacar, es ese fenómeno natural llamado pillaje. Y ahorita más adelante les explicaremos qué es eso de pillaje. Continúe, profesor, por favor. Entonces, observemos acá. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con Anaconda Python y estas librerías y tomamos 10 colmenas. 10 colmenas. Podemos haber hecho la simulación con 50 si hubiéramos querido o con 20, pero pues según la literatura que un campesino más o menos tiene, un campesino puede tener máximo 20, o sea, dependiendo, ¿no? En realidad pueden tener las que ellos crean que pueden manejar. Nosotros vamos a hacer las simulaciones con 10. Está denotada de 0 a 9 porque pues en Python lo numera así. Entonces, observemos acá, nosotros estamos simulando 360 días, pero hubiéramos podido colocar 150 días. Tenemos unas condiciones iniciales, como les decía hace rato, tomábamos unos valores entre 7,000 y 10,000, se asignan de manera aleatoria. Ahora, recuerden lo que yo les decía en el negocio de Mario y mío, que vamos, listo, tenemos las colmenas y en los primeros 21 días, todavía ese ciclo, o sea, recuerden esa imagen, ese ciclo que teníamos como 21 días donde no tenemos nueva población, porque para nosotros es la abeja adulta, no los huevitos, no las larvas, no estamos contando las pupas, la abeja adulta. Durante esos 21 días pueden morir mis abejas, pero a partir de los 21 días empieza a crecer. Nosotros metimos si ampliáramos esto, no sé si logren detectarlo, pero las curvas no es que sea así bien bonita, no, ella baja y sube, o sea, porque en realidad en las colmenas las abejas mueren, pero las abejas nacen, las abejas mueren, nacen a lo largo del tiempo. Entonces, si el profesor pudiera hacer zoom, verían eso. Creo que uno lo alcanza a detectar. Pero ellas empiezan a crecer y alcanzan ese valor que nosotros, esa capacidad de carga máximo hasta 60,000. Y esa es una dinámica normal que nosotros lo llamamos entre comillas normal, o sea, no hay esos fenómenos como una fumigación, es algo que me impacte y me saque como de esa zona de confort que ellas viven, por decirlo así. Ahora, nosotros acá tenemos pues mis colmenas y acá calculamos, usando la ley de Farrar, la cantidad de miel. Entonces, nosotros calculamos esto, entonces yo hablaba con los amigos de acá, de Génova, y le decía, bueno, cuéntame, más o menos, ¿cuánto producen ustedes miel? Entonces dijo, no, es que a mí me sale más o menos por ahí 34 kilos, hay veces de otra colmena saco, soy capaz de sacar como 30,
y entonces yo dije, pues entonces como que sí da, ¿no? Porque no es que yo o nosotros, digamos, tengamos apiarios y que nosotros tengamos la propia experiencia de ir a recoger la miel, aunque me han invitado, tengo que ir a hacer eso. Entonces veo, pero hablando con el campesino y según lo que nos han dicho y según lo que hemos visto, pues aproximadamente esto tiene como sentido. Ya dependiendo de cómo sea el crecimiento de esta curva, porque hay una relación entre la cantidad de abejas y la producción de miel. Entonces, aquí podemos ver que no siempre vamos a tener el mismo resultado. Y más o menos eso es como lo que pasa en este escenario, sin que la afecte un fenómeno externo. Profesor, me regala la siguiente diapositiva. Ahora, entonces, ¿qué aparece acá en esta figurita? Aquí tenemos las colmenas. Entonces, simplemente los resultados anteriores, pues los queríamos como organizar en esta gráfica, es más fácil, y ver que la colmena 0, es decir, la primera colmena, sino que Python trabaja así, produjo más o menos esta cantidad de miel, casi que 33 kilogramos. Y en mi apiario, cuando nosotros estamos resaltando aquí sin fumigación, porque nosotros queremos comparar qué pasa cuando mis abejas no son afectadas por ese fenómeno tan fuerte que es la fumigación. Uno escucha noticias, uno lee no es que escuche muchas noticias y lea la crónica o lea, pero uno se da cuenta de esas cosas. No van a creer que la profesora es muy ilustrada, no. Una que otra noticia ve uno por ahí, pero sí se da cuenta de esta situación. Entonces miramos que en mi apiario tendría más o menos 253 kilogramos, haciendo pues toda la suma. Continuemos, profesor. Ahora acá, bueno, nos quedó un poquito pequeña, pero si ustedes recuerdan la anterior, entonces, ¿qué hicimos Mario y yo? O sea, nosotros no podemos saber, o quizá uno podría acomodar esto de tal manera y hablar, tratar de simular la situación de un apiario en particular. Si uno dijera, bueno, es que aquí hay cultivo de aguacate o aquí hay cultivo de café, entonces los caficultores fumigan en tal día y uno empezar a hacer esos cálculos, ¿sí? Y ser como más preciso. Pero pues hacer la simulación de un apiario muy, muy, muy particular. Entonces, ¿qué hicimos los dos? Nosotros dijimos, listo. Entonces, tratemos de que la fumigación sea en un día cualquiera. O sea, hagamos que sea aleatorio, que él escoja. Por ejemplo, podríamos hacerlo. O determinemos un día. Digamos, hagamos la fumigación en el día 300 y veamos qué pasa. O hagamos la fumigación en el día 50 y veamos qué pasa. Eso lo hicimos. Entonces, estamos mostrando en esta diapositiva porque de todas las que uno puede sacar, pues hay que elegir una. Entonces, nosotros elegimos la fumigación en el día 300. Entonces, si nosotros observamos, compañeros, porque todos son compañeros, así seamos estudiantes, egresados, lo que sea, todos somos compañeros. Miremos acá. Bueno, yo estaba resaltando, pero de verdad que yo no puedo mover el ratoncito. Mario, ¿me colaboras, por favor, como resaltando donde hay la caída? Te agradezco mucho. Entonces, gracias, profesor. Entonces, observemos ahí. Resulta que hubo la fumigación. Dirán ustedes, uy, pero ¿cómo hicieron y qué tanto va a caer? Eso es otra gran pregunta. Porque nosotros decíamos, bueno, ¿y cuántas van a morir? ¿Sí? Entonces Mario decía, no, pues investiguemos cuántas, pero pues algunos decían, a mí me decían cuando yo preguntaba, no, es que a mí se me han muerto todas. Una vez la profesora Alejandra me acompañó, ¿te acuerdas, Aleja? Que fuimos al Caimo y hablamos con ese señor. Es que una vez se me murieron todas, es que una vez se me murió tantas, una vez se me murió tantas. Entonces, ahí empezaba como la preocupación del profesor Mario y mía, ¿cómo hacemos para matar tantas? Y seguramente si yo tengo 20 colmenas o 10 colmenas, pues no, a todas se le murieron 10,000. Ah, qué lineal. ¿Cierto? Ah, todas se murieron 10,000. No, yo creo que así no pasa. Puede ser que en una inventemos, y me disculpan por inventar,
que en la colmena 1 se murieron 500, en la colmena 2 se pudieron morir 1000, ¿sí? Cantidades diferentes. Entonces se hizo eso, y podemos observar que mueren. Sin embargo, notamos que ellas siguen adelante. Ellas son tremendas. Entonces ellas son unas luchadoras y siguen su proceso. Claro está que como baja la cantidad de abejas, va a bajar la cantidad de miel. Entonces, aquí calculamos, si ustedes leen, ahí calculamos la cantidad de miel. Y pues a mí me decía, si yo soy apicultor y yo soy una persona con cierta moral y yo no puedo vender esa miel, en todo caso mi pérdida es total. Pero la idea de nosotros era seguir y calcular la cantidad de miel en el tiempo que nosotros quisimos hacerlo. Pero si lo podemos hacer en menos tiempo. Continúe, profesor. Me regala la siguiente. Bueno, entonces en esta gráfica, el profesor Mario y yo lo que hicimos, bueno, hagamos una comparación para uno decir, uy, qué dolor, qué pérdidas tan grandes, no solamente acá en miel, porque es que seguramente esto es plata, pero las pérdidas son más que la miel. La pérdida es qué pasa con nuestro mundo, qué pasa con la naturaleza, cómo estamos afectando. Mire lo que decíamos, esas cifras al comienzo. Sí, los cultivos se afectan. Entonces, miremos acá, tenemos dos grafiquitas donde mostramos la producción de miel con fumigación y sin fumigación. Y si ustedes miran en la parte superior derecha de la gráfica, leemos que la producción total, tenemos 232 kilogramos, ahí donde resalta el profesor, sin fumigación. Y con fumigación, 177. Claro está que puede ser que nosotros en el modelo seamos, no las matemos a todas, y en la realidad pueden ser que mueran todas. Entonces ahí sí sería una pérdida tenaz, tenaz. Entonces ahí podemos ver que el impacto es grande. En un modelo que es chiquito, seguramente ustedes ahorita me pueden hacer todas las preguntas y no hay respuestas. Ya estoy diciendo que no hay respuestas. No, hay muchas situaciones que todavía nos faltan. Pero esta era la idea que yo tenía inicialmente y el profesor Mario trabajando conmigo, sacamos esto y tenemos que seguir explorando acá. Yo creo, profe, que ya continúas tú, si no estoy mal. Me falta uno. No, ya que sigues. Sí, dale. Muy bien. Otro fenómeno interesante que encontramos en las abejas es lo que se llama el pillaje. El pillaje básicamente es el hurto que hacen las abejas de una colmena a otra. Le roban alimento. Que tengo entendido es que se roban el polen de la otra. O sea, se roban como la materia prima de las otras colmenas. Eso, pues, los apicultores tratan de que eso no ocurra. Y pues, digamos que es un evento que ocurre de colmenas fuertes a colmenas débiles. Las colmenas fuertes son estas colmenas que tienen más de 40.000 abejas, ¿sí? Entre 40.000 y 60.000 abejas. Y las colmenas débiles son colmenas que tienen menos de 40.000. Generalmente en época digamos, cuando hay escasez, las abejas de esa colmena fuerte salen y en vez de traer polen de las flores, se van para otra colmena que sea débil y le roban alimento y lo llevan al suyo. Técnicamente, si eso ocurre entre las mismas colmenas del apiario, no es que se pierda miel, simplemente se cambia de lugar. Es decir, pasa
de producirse de un lugar a producirse en otro, pero sigue siendo dentro del mismo apiario. Ese fue el escenario que estamos observando, ¿no? Puede que otro escenario sea que mis abejas fuertes vayan y le roben a otro apicultor de otro apiario por allá. Eso ya sería otra cosa. O sea, habría que ver ese detalle eh, digamos, con otra visión porque habría que incluirlo dentro del modelo o que pase lo contrario, que las abejas de allá, es decir, de otro apiario, vengan y roben a las abejas de mi apiario. ¿Sí? Es un fenómeno que parece que es común, los apicultores tratan de evitarlo y eso tiene sus técnicas para evitar que esto ocurra. Por ejemplo, una técnica es que ponen pasto a la entrada de la colmena para que las abejitas extrañas al entrar se les dificulte un poquito, las otras las encuentren, o sea, pillen a la que viene a robar y la saquen de ahí. Ellos las pelean con ellas y la sacan de ahí de la colmena. Bien, entonces para poder simular este fenómeno, pues hicimos un grafo, ¿sí? En donde las colmenas son los nodos. Es decir, cada nodo es una colmena. Y las aristas son la relación de pillaje. Es decir, si nosotros tenemos una colmena fuerte, ¿sí? Esta colmena es fuerte, es decir, cuando hablamos de una población de más de 40.000 abejas, ¿sí? Y la otra es una colmena débil cuando hablamos de una población menor a 40.000 abejas. Entonces, ese proceso del pillaje se establece una arista entre ellas, pero la información va en este sentido, es decir, usamos un grafo dirigido o digrafo como este que tenemos acá, en donde la información, es decir, lo que se robó, ¿sí? Lo que se pilló, sale de la colmena débil a la fuerte, es decir, la información va en este sentido, ¿sí? De la débil a la fuerte, ¿sí? De esta manera, entonces, utilizando teoría de grafos o redes, como se les llama ahora, es básicamente ver cómo fluye esa información. Pero resulta que este fenómeno del pillaje no ocurre todas las veces, es decir, esto ocurre eventualmente, no es algo... Sí, ya lavó. Uy, ya estuvo. Esto es algo que las abejas no hacen o sea, hacen eventualmente, no es algo común en ellas, eh, pero es un fenómeno que ocurre, ¿sí? Esto también puede derivar en que esta colmena débil, esta colmena cada vez pierda más población, es decir, cada vez se vuelva más pequeña y más pequeña. Entonces, generalmente otra de las técnicas que hacen los apicultores es que mezclan esta colmena con otra. O sea, juntan esta colmena con esta, ¿sí? Eso es otra técnica que utilizan ellos, pero como les digo, ellos tratan de evitar que esto ocurra, tratan de hacer que esto suceda en sus apiarios. En ese caso estaríamos hablando de que un nodo desaparece por completo, o sea, un nodo de estos se pierde, ¿sí? Se dañaría esta conexión aquí. Bien, nosotros en nuestro caso, pues, como les dijimos, tomamos nodos como estas colmenas y las aristas son la relación de pillaje que hay entre ellas. Es decir, eh, bueno, esta flecha está indicando que la relación, o sea, el paso de la información de las colmenas débiles a la fuerte. Es decir, esta es la que está pillando. Digamos así, esta es la fuerte. Yo caso abrí ahí. Acabaste de abrir porque yo vi que estaba medio abierto.
Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, escuchamos. Ok. Entonces, esa relación va en este sentido, hacia allá. Es decir, a donde apunta la flecha es la colmena fuerte y estas son las colmenas débiles, ¿sí? Las colmenas débiles. Es decir, la información va en este sentido. Entonces, nos pusimos a averiguar qué otra forma de representar ese paso de información había. Porque como les digo, esto no es de todos los días. Es decir, en la gráfica que mostró Mónica, si uno pone el tiempo aquí en la parte de abajo, aquí tenemos los 365 días del año y pues esto tiene un comportamiento, digamos, de esta forma, ¿no? Ellas van hasta que llegan a la capacidad de carga y se mantienen, tratan de mantenerse en ese escenario. Pero los eventos de pillaje, por así decirlo, no ocurren sino en ciertos momentos del año. ¿Sí? O sea, eso ocurre, digamos, en el día 50, en el día 100, en el día, bueno, no siempre ocurre. Entonces, como es un evento ligado exclusivamente al tiempo, ¿sí? Porque no es de todos los días, es de ciertos días, decidimos observar esta técnica que se llama una red temporal. En una red temporal, ¿sí? Eh, conexiones, o sea, las aristas de entre los nodos, es decir, las conexiones que hay entre los nodos, aparecen y desaparecen con respecto al tiempo. Es decir, las aristas se pueden conectar dinámicamente en el tiempo y estas determinan si hay o no hay conexión. Entonces, por eso es que en este gráfico vemos aquí el tiempo en la parte de abajo y aquí tenemos todos los nodos. ¿Sí? En este caso hay 4 noditos, en este ejemplito hay 4 noditos. Y a medida que va avanzando el tiempo, los nodos se van conectando. Por ejemplo, aquí el nodo B se conectó con el nodo D en un tiempo T. ¿Sí? Al siguiente tiempo, ¿sí? Digamos al T+1, esa conexión ya no existe. Ya se liberó el B y el D. Y ahora es C el que está conectado con D. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Están conectados el nodo A y el nodo B. Y de igual forma están conectados el C, D. Pero al momento siguiente, es decir, al tiempo siguiente, la conexión entre A y B desapareció y la conexión entre C y D desaparece y aparece una la conexión entre B y C. ¿Sí? De esta manera se puede estudiar cómo es la conexión entre esos nodos y cómo cambia con el tiempo. ¿Sí? Porque esa conexión, como ven, estas redes temporales, un nodo I, como dice aquí, y un nodo J pueden estar conectados en un tiempo K, pero en un tiempo K+1 pueden estar completamente desconectados. Es decir, ya no hay paso de información entre ellos. Entonces, este tipo de redes o este tipo de metodología con redes nos permiten estudiar ese tipo de fenómenos cuando el fenómeno que se estudia no es continuo en el tiempo. ¿Sí? Y cuando me refiero a continuo, pues no es el continuo que nosotros conocemos en matemáticas, sino que son intervalos de tiempo. Y en un tiempo ocurre una cosa, hay un tipo de conexiones, y en un tiempo diferente hay otro tipo de conexiones. Entonces nosotros incluimos esto en la red, armamos una red pequeñita solamente con 10 nodos, apenas estamos montando todo digámoslo así, haciendo el montaje en números pequeños. Creamos un apiario de 10 colmenas y hicimos 4 eventos de pillaje. Es decir, aquí tenemos 4 eventos de pillaje. Este es en el día 50, en el día 62, en el día 105
y en el día 200. Es decir, esto, en realidad, esta gráfica debería ir de 0 a 365 días, pero solamente tomamos estos días, los días 50, el día 62, el 105 y el 200. Y entonces aquí aparece la colmena beneficiada, es decir, la colmena fuerte que hizo el pillaje. En este caso, la colmena que fue afectada fue la colmena 6. Aquí podemos ver en el tiempo 50, ¿sí?, que la información va de la colmena 6 a la colmena 1, ¿sí? O sea, la información va en este sentido, ¿sí? Y aquí, en el día 62, fue la colmena 5 la que hizo un pillaje sobre la colmena 3. En el día 105, de nuevo la colmena 6 hace pillaje sobre, perdón, la colmena 6 fue afectada, ¿sí? Esta vez por la colmena 2, y de nuevo en el día 200 la colmena 6 fue afectada por pillaje, pero esta vez por la colmena 0, ¿sí? Aquí podemos ver, que les voy a resaltar aquí en rojo, o sea, esta colmena, la colmena 6, debe ser una colmena muy débil. O sea, la simulación arrojó aleatoriamente que esta tiene una población muy pequeña, muy pequeña. Entonces, las otras colmenas, digámoslo así, van y le roban, porque pues es un robo. O sea, le pusieron pillaje porque no suena tan feo, pero prácticamente la colmena 1, la colmena 2 y la colmena 0 fueron y le hicieron pillaje en varias ocasiones, ¿sí? Esto muestra que pues es una colmena muy débil, es una candidata a desaparecer. O sea, en la red, cuando yo creo esa red, pues la información sale de ella, el alimento sale de ella. Y es muy probable que la población de esta decaiga mucho. Así que este nodo va a tender a desaparecer. Es muy probable que se tenga que fusionar con otra colmena. Corrimos varios eventos de simulación de esto a ver cómo nos daba y obtuvimos cosas como esta, por ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ocurre un fenómeno muy, digámoslo así, como muy gracioso. Esto es aleatorio, el modelo lo saca aleatoriamente, y es que la colmena 0 fue pillada por la colmena 1. O sea, la colmena 1 fue allá y le quitó. De hecho, aquí tenemos, pues estamos dando un estimativo de esto. Esta es la colmena 0, o sea, esta aquí, ¿sí?, de 2.6 gramos. O sea, lograron sacarle de la colmena 2.6 gramos. Esto puede ser poquito, ¿sí? De hecho, estamos en búsqueda de más información, de a ver exactamente cuánto es que se puede perder, pero digamos que es un valor que nos han como brindado así por encimita. No tenemos todavía como como una fuente que nos diga si esto sí es así o no. Y esta colmena hizo un pillaje sobre la colmena 0, pero a su vez esta fue pillada por la colmena 8 en el día 200. Entonces, en el día 5 ella fue y le robó a la colmena 0, pero en el día 200 fue la colmena 8 la que vino y le quitó alimento. O sea, esto pues puede pasar, ¿sí? Puede que la población de esta colmena sea lo suficientemente fuerte para hacerle pillaje a otra, pero lo suficientemente débil como para que otra le haga a ella. Muy bien. Y este último escenario, aquí tenemos una colmena muy fuerte que le hizo en estos 2 días de simulación, en el día 50 y en el día 62, lo hizo 2 veces con 2 colmenas distintas, y es una buena candidata para hacer una colmena muy fuerte.
como pueden ver, pues estos valores pueden cambiar y cambian. Esto depende de la población de la colmena. Si la población de la colmena es muy grande, pues por una ley que se llama la ley de Farrar, creo que es la cosa, pues esa cantidad de miel pues crece dependiendo de esa colmena. Entonces, esto es lo que estamos estudiando. Digamos que como trabajo futuro, pues pueden pasar cosas el mismo día. O sea, en este momento estamos en días diferentes, pero más adelante vamos a estudiar fenómenos como este, es decir, que esta colmena sea afectada por otra el mismo día, ¿sí? Es decir, que haga algo como esto, ¿sí? Que otras colmenas también hagan lo mismo sobre ella, por ejemplo. O este mismo fenómeno, pero aquí con esta otra, es decir, que a esta colmena le están haciendo pillaje dos colmenas a la vez, la colmena 1 y la colmena 3. Entonces, esto de las redes temporales lo estamos estudiando, lo estamos leyendo para ver cómo nos puede dar más luces sobre el comportamiento de este fenómeno. Que como les digo, que los apicultores deseen, para ellos, según lo que pude leer en un libro que bajé de apicultura, ellos tienen varias técnicas para esto, o sea, tienen varios truquitos que le hacen a las colmenas para que esto no ocurra. Como les dije, hay una técnica que es ponerle pasto del apiario y así les cuesta más entrar tanto a las ovejas que viven a las abejas que viven en ese apiario como a las que roban. Pero como le cuesta tanto entrar, las otras se dan cuenta de eso y la expulsan de ahí. Bien, esa era todo lo que teníamos para contarle. Ahí está ese enlace. Me pareció muy interesante. Es, es un artículo de la revista, del canal de Deutsche Welle, del canal alemán, donde dice que el glifosato no solamente mata las malezas, sino que mata las abejas, ¿sí? Y muestran estadísticas muy preocupantes de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, en Sudamérica, en América Central, donde utilizan glifosato y están matando, o sea, afecta severamente a las abejas. Cuando le mostramos esto a la profesora Lina, ella nos dijo, no, el glifosato es lo de menos. Están usando otro tipo de químicos que también afectan a las abejas enormemente, sobre todo cuando fumigan el aguacate. Aquí que si usted ahora va a Salento, pues ve una cantidad de cultivos de aguacate y están utilizando unos agroquímicos que también afectan a las abejas. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Hay un espacio para preguntas, por favor. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna observación? Perdón, pues no sé si tener en cuenta, por ejemplo, épocas de alta lluvia o invierno para cómo afecta a los apiarios. No, esa información aún no la tenemos. O sea, nosotros estamos apenas en la etapa de crear el modelo y estamos todavía recolectando datos, por ejemplo, no tenemos muchos datos. Los apicultores, pues en algunas ocasiones sí, pues nos dan luces sobre lo que puede pasar, pero no es que uno pueda entrar a una base de datos que haya en alguna parte y bajar información de allá. O sea, eso no lo tenemos. Y los datos de lluvia y esto, pues obviamente al afectar a las plantas,
¿sí? Pues también afecta a las abejas. Es decir, una sequía muy grande provoca que no haya florecimiento de abejas y desflorecimiento en las plantas y pues obviamente las abejas no tienen cómo alimentarse. Entonces, pero eso todavía no lo hemos incluido ahí. Pero la idea, perdón, la idea es ir alimentando el modelo de tal manera que empecemos a incluir otras situaciones que afecten a las abejas. Llegar al tiempo, eso también lo hemos pensado, pero pues como empezamos desde cero, entonces la idea es tratar de incluir lo que más se pueda, lo que más se pueda en este tipo de modelos. Mónica, ahí hay una pregunta en el chat. Si hay diferentes tipos de abejas, sí, claro. Yo incluso estaba leyendo hoy de la variedad que existe de abejas. Pero entonces a nosotros lo que nos interesa es una en particular, creo que es Jamie. No sé si Jamie es la estudiante que teníamos o es otra Jamie. Sí, es ella. ¿Sí? Hola Jamie, ¿cómo has estado? Qué gusto que estés por acá compartiendo estos espacios. Qué pena yo cambiar y empezar a saludarte. Sí, existen diferentes tipos de abejas, Jane. Oye, es que se me acabó de ir la energía acá en la casa. Qué pena, yo me salí. Profe, yo tenía una pregunta. Ustedes en el modelo que plantean de apiarios han encontrado como un número mínimo para poder establecer el modelo o cómo se establece ¿Número mínimo de qué? ¿De colmenas o de abejas? Sí, profe, que si en el modelo, digamos, ya tenían claro cuál iba a ser el número de apiarios que iban a considerar y pues como qué criterio les daba a ustedes esa determinación. No, mire que nosotros decidimos colocar 10, pero por ejemplo, eso depende pues para considerar, yo tengo, por ejemplo, una amiga que ella en su casa, un pedacito de tierra que tiene 3 colmenitas, ¿sí? Y hacía ya 2 o 3 colmenitas, hay como acá se tiene aproximadamente 25, o como hablaba con un, ¿cómo es que se llama? Aleja, Aldón, ¿cómo se llama ese Aldón, Mónica. Aldón? Él puede tener hasta 40 o más, incluso tiene muchos apiarios. Ellos no las entran todas en un solo lugar. Entonces, en realidad, nosotros estamos colocando 10 por generar una dinámica, pero yo considero, creo yo, desde que uno tenga una sola, ya hay algo, una dinámica. Claro. Sí, no sé si te contesté la Sí, profe. pregunta. Sí, señor. Muchas gracias. Mónica, Aaron en el chat pregunta, ¿cómo afectan a los apiarios las amenazas de las abejas como lo son las avispas y cuáles podrían ser las posibles soluciones a estas problemáticas? Pues en este momento, pues nosotros, ¿cómo afectan las abejas? Pues en este momento, creo que el escenario se escucha mucho ruido, ¿cierto? Sí, sí, profe, hay un reto. O sea, nosotros en este momento no hemos claro, nosotros hemos estudiado esas amenazas. La verdad, tendría que investigar para darte una respuesta. No la hemos considerado. No se la escuchó, Mónica. No, no sé.
Está como mucho ruido, ¿cierto? Es que hay mucha interferencia. ¿Puedo preguntar algo? Sí, pero sí escucho bastante retorno. Digamos, en la pueden colocar la figura 3, por favor. Nosotros vemos que en estos días hay una caída pues casi vertical de la población, ¿cierto? ¿Qué tanto cambia, digamos, la dinámica de crecimiento si tomamos un punto anterior por ahí en 50, ¿cierto? Que se comporta casi similar, porque en ambos casos como que vuelve otra vez a crecer la población. O sea, cambia mucho la dinámica de crecimiento en 300 y en 50, o es más o menos parecida. Ese computador sí que se descarga rápido, ¿no? Es que yo, la verdad, escucho mucha interferencia, entonces por ahí Yo escucho que... tampoco le alcancé a escuchar bien la pregunta. Sí. Que ya iba a ingresar. Yo creo que ahí hay otras preguntas de... Él dijo que ya iba a ingresar. Ahí hay otras preguntas de... ¿Ahora me escuchan mejor o se escucha igual de mal? Ya, profe, ya le escucho. Nosotros tenemos que en el día 300 hay una caída vertical de la población, ¿cierto? Más sin embargo, esta vuelve a crecer. Este crecimiento se puede considerar equivalente, pues la tasa de crecimiento es equivalente a si tomamos en una fecha posterior, digamos, en 50, pues ya muy diferente, porque vemos que ambas están como creciendo muy iguales. Es diferente, es decir, lo que ocurre acá en esta zona, después del evento, le dimos una diferente a lo que ocurre aquí. Porque, pues la idea básica, o sea, por lo que nos han dicho, después de que ocurra el evento de fumigación, las cosas no son iguales. Usted, por ejemplo, ve esta azulita que está acá, crece con una velocidad distinta a esta de acá. La idea con eso es, pues, tratar de ver, o sea, mostrar, reflejar en el modelo que después del evento de fumigación ya la colmena se comporta de una manera muy, muy distinta. Sin embargo, bueno, aquí es porque el gráfico va hasta el año, hasta 365 días. Yo hice el experimento completo hasta, por ejemplo, 2 años, ¿sí? Hasta 600 y algo. Y ocurre el decaimiento y ellas vuelven a crecer, a crecer. O sea, el modelo vuelve otra vez y tardan en promedio. Yo estuve mirando más o menos, el modelo arroja que tardan unos 6 meses en recuperarse, más o menos, la población, con este modelo, con este modelo. O sea, eso no quiere decir que así se comporten las abejas. En este modelo ocurre más o menos en 6 meses. O sea, como usted ve, ellas vuelven otra vez a arrancar. O sea, mire que aquí tenemos más o menos unos 60 y pico de días, 65 días,
y ya van creciendo de nuevo. Pero más o menos para que lleguen otra vez a la capacidad de carga, son en promedio unos 6 meses, más o menos. Pero no es la misma velocidad que acá. Lo mismo, esto también es una aclaración que les quiero hacer. Ustedes ven la gráfica como mordidita, como si tuviera, como si estuviera mal hecha, ¿sí? O sea, debería ser una gráfica completamente recta. Lo que hicimos nosotros aquí fue incluirle un ruido. O sea, esto que ustedes ven aquí como una interferencia en realidad es un ruido, ¿sí? Para simular, o sea, para hacer un poco más exacta la simulación y hacer que estas abejas, pues que la población se vea afectada por diversos factores. Ahorita preguntaban en el chat si hay, por ejemplo, qué pasaría con las abejas atacadas por avispas, por otros insectos. Pues precisamente lo que queremos con esto es reflejar eso, ¿sí? Reflejar que hay abejas que mueren porque las atacan otras o porque otros animales se la comen, ¿sí? No se comportan así lineal, o sea, lineal en el sentido de que es una línea perfecta, pues, sino que es una línea así, de esta forma, porque ellas son afectadas por muchas cosas, ¿sí? Lo que contaba ahorita Mónica, las abejas entran a la casa y usted lo primero que hace es agarrar un matamoscas o un sartén y arrancarse a espantarla, a matarla, ¿sí? Entonces ellas sufren mucho por eso. Esa pregunta de la población, que si pueden emigrar en su totalidad de su apiario por fumigación, no sé si Mónica tenga información sobre eso. Lo que yo sí sé es que hay veces les ha pasado a ellos que se va una parte, digamos así, de la colmena. Eso me decían allá en el Caimo, cuando fuimos, ellos me decían, les ha ocurrido que parte de la población por alguna razón se le puede escapar. No sé si por fumigación ellas, digamos, fumigar, vámonos, no tendría respuesta, no sé. Y lo único que yo sé es que hay veces a ellos, cuando, por ejemplo, cuando mueven los marcos pueden, algunas de las abejas pueden quedarse en otras colmenas y otras de ellas pueden irse. ¿Sí? Eso sí me dijeron que sucedía. Respecto que si hemos simulado otras cosas que las afecte, hasta ahora lo que hemos simulado nosotros es lo único que les mostramos hoy. O sea, lo que ustedes vieron hoy es lo que hemos hecho únicamente. No hemos considerado todavía el tiempo. Sabemos que tenemos que incluir épocas de lluvia. No vemos que las afecten otro tipo de animales. No lo hemos hecho. Solamente hemos colocado la parte de fumigación. Y como lo decía el profesor, ellas mueren, pero no, y por eso la curva baja y sube, baja y sube. Pero no hemos dicho, es que van a morir específicamente por tal cosa, únicamente la fumigación. No hemos dicho, es que si hay lluvias, entonces el apicultor tiene que darle agua separada, como me explicaban, ¿no? No hemos considerado todavía ese tipo de escenarios. Solamente lo que les mostramos hoy. Es lo que llevamos nosotros. Tampoco hemos considerado, nosotros estamos simulando, oye, sí que hay ruido en la... Uy. Nosotros lo que estamos simulando es la producción de miel, pero tampoco hecho, y lo podríamos hacer. Nosotros podríamos hacer este escenario que en el día, en un semestre, según la temporada de cosecha que dicen ellos, nosotros podemos incluir que recojan la miel y arranquen de ellas de nuevo. Ese escenario lo podemos hacer. Pero lo que hemos creado nosotros es solamente lo que les mostramos hoy. Ideas hay cantidades. Incluso aquí, leyendo en el chat,
me han dado ideas y también me hacen preguntas que yo también me he hecho con el profesor Mario. Bueno, yo creo que no sé si hay más preguntas. Me permite hacer una pequeña apreciación, no sé, pues hace algún tiempo acá en la Universidad de la Amazonía, en Florencia, un profesor Sergio Hernández, él estuvo trabajando con abejas y pues se pudo ver que en cierta época, cuando ya como que el apiario estaba en cierta población, ellos generaban una salida de las abejas con una nueva reina. Y un cierto tiempo ellos se alimentaban de la otra colmena hasta que como que cogían fuerza y ya, ya no les permitían volver a ingresar. Es como pues, un aporte ahí de lo que se observó en esa época. Muchísimas gracias. Uy, Dios, hay mucho ruido. Qué pena con ustedes. Yo pongo silencio, estoy como hasta angustiada. Parece que estuvieran destruyendo una casa. Gracias por lo que usted me acaba de contar. Eso también me comentaron los apicultores. Decían que en ocasiones pasa eso, que hasta ellos mismos cogen una colmena muy fuerte y generan otras. Gracias. No sé, yo estoy hasta asustada. Mónica. Puede ser, porque acá donde yo estoy no está lloviendo. Hola, Alejandra. Acá está lloviendo. Yo creo que si ya no hay más preguntas, pues deberíamos dar el cierre porque de pronto ya nos quedamos sin la conexión. Agradezco a todos por la asistencia y a Alejandra. por la presentación y su trabajo tan interesante. Alejandra. ¿Me escuchan? Déjeme hablar un momentico, por favor. Ah, bueno, listo, ya, Graciela, dime. Bueno, buenas noches a todos, felicitaciones, empezaron muy bien el seminario, interesantísimo el tema y quiero manifestarles mi admiración por estar en esta situación de mirar cómo entre todos cuidamos el medio ambiente, cuidamos las abejas, porque de verdad que son muy interesantes para la vida humana. Para felicitar a todos mis estudiantes que asistieron, los de primer semestre, felicitaciones a todos, muy bueno que estén también desde el principio asistiendo a estas conferencias que nos abren una cantidad de perspectivas para el futuro. Felicitaciones, Mario, Mónica, y a los que hicieron posible este seminario. Que estén muy bien. Gracias a ti, Graciela. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Sí? Para recordarles, antes de que se vayan, recuerden que tenemos otros 3 seminarios para este semestre que están el 15 de abril, el 5 de mayo y el 1 de junio. Esperamos así contar como el día de hoy con la asistencia de ustedes y pues, si pueden compartir la invitación con gente conocida, agradecería mucho este gesto. Muchas gracias a todos y muchas gracias nuevamente Mónica y Jorge Mario por esta presentación. Gracias a todos, un abrazo muchachos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Un excelente fin de semana a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.